Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis de Francia. Él será el hermano mayor del rey Luis XV de Francia y fue uno de los herederos de la corona francesa. Pero este mal logrado delfín acabaría enfermando de una de las tantas enfermedades que habían circulando en la época, provocando así una gran crisis sucesoria en Francia. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy y Christopher del Valle. Luis de Borbón nació el 8 de enero de 1707 en el Palacio de Versalles, en Francia. Fue hijo del delfín Luis de Francia y de la esposa de este, la delfina María Adelaida de Saboya. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Luis el segundo de sus vástagos. Cuando el niño nació, su hermano mayor ya había fallecido. Por esta razón, él sería visto como el futuro heredero de la corona francesa, estando en la línea sucesoria detrás de su abuelo, el gran delfín, y de su padre, el pequeño delfín. Tanto el niño como sus 2 hermanos recibieron el mismo nombre, llamándose todos Luis, siendo diferenciados por sus títulos nobiliarios. Él recibió el título de duque de Bretaña, que fue heredado de su fallecido hermano mayor, mientras que su hermano pequeño recibió el título de duque de Anjou. Luis era bisnieto del rey Luis XIV de Francia y pronto sería visto como un excelente sucesor de dicho monarca en algún futuro, debido a que el niño sería descrito como demasiado precoz para su corta edad, siendo visto como inteligente, fuerte y de estatura alta si se le comparaba con otros niños de su misma edad. También se dice que era bastante avispado, aprendía con mucha facilidad, prestaba mucha atención a todo lo que ocurría a su alrededor y le gustaba mucho tanto codearse con la gente como hablar en público. El niño sería puesto al cuidado de distintas institutrices, niñeras y sirvientas, quienes velarían por su bienestar y por que creciese correctamente. En un principio fue puesto bajo el cuidado de Louise de Prix de la Motte Hundancourt, una noble francesa que supervisaría la crianza y la educación del pequeño duque durante sus primeros años de vida. Pero tras el fallecimiento de dicha duquesa en el año 1709, tal cargo fue entregado a las hijas de la difunta, Charlotte, más conocida como Madame Ventadour, y Marie Isabelle, que fue duquesa de Forte-Saint-Nectaire. En el año 1711 falleció su abuelo, el gran delfín Luis, a causa de la viruela, convirtiéndose así sus padres en los nuevos delfines de Francia. Pero sus progenitores apenas pudieron disfrutar de aquel nuevo puesto, ya que cuando los delfines visitaron el palacio de Fontainebleau, estos se contagiaron de sarampión, por culpa de una epidemia que se había desatado en dicho lugar, llevándose consigo la enfermedad hasta el Palacio de Versalles, donde se seguiría propagando. La primera en fallecer fue su madre, la delfina María Adelaida de Saboya, quien falleció el 12 de febrero de 1712, y 4 días después también falleció su padre, el pequeño delfín Luis, convirtiéndose así Luis en el nuevo delfín de Francia. Pero para entonces tanto él como su hermano pequeño ya habían enfermado también de sarampión. Los hermanos pronto serían atendidos por los médicos reales, siendo de vital importancia de que sobreviviesen a la enfermedad, debido a que Luis XIV había perdido ya para entonces a 2 de sus herederos y tan solo le quedaban sus 2 bisnietos, surgiendo así una crisis sucesoria ante la corta edad de los niños y su pésimo estado de salud. Los médicos reales
decidieron someter al delfín a una serie de sangrías, pensando que esto le ayudaría a superar la enfermedad. Pero en verdad, todos aquellos sangrados tan solo ocasionaron que el niño quedase aún más debilitado, provocando en las sangrías su prematura muerte, falleciendo el 8 de marzo de 1712, cuando tan solo tenía 5 años de edad. La muerte del heredero de la corona francesa provocó que cundiese el pánico entre la corte y la familia real, debido a que con su muerte su hermano pequeño, Luis, se convierte en el nuevo delfín, y este también se encontraba muy afectado por el sarampión. La cuidadora de ambos hermanos, Madame Ventadour, decide encerrarse en uno de los aposentos reales de Versalles junto al pequeño delfín superviviente, y se negó a que los médicos le practicasen las sangrías como ya habían hecho con el hermano mayor del nuevo delfín, estando segura de que las sangrías habían provocado la muerte del mal logrado duque de Bretaña. Madame Ventadour cuidó personalmente del heredero de la corona francesa y le trató con distintos remedios contra el sarampión y la viruela. Incluso la condesa Jean-Baptiste d'Albert de Luynes le hizo llegar a la institutriz la receta de un ungüento que había sido encargado por el antiguo amante de dicha condesa, el duque Víctor Amadeo II de Saboya, cuando ésta enfermó de viruela, un ungüento que ayudó bastante al delfín Luis a combatir la enfermedad y a recuperarse. Pronto surgieron ciertos rumores que decían que el duque Felipe II de Orleans estaba detrás de las muertes de los delfines de Francia. Aquellos rumores decían que estos no habían muerto de sarampión, sino que habían sido envenenados por dicho duque para hacerse con el trono francés, ya que si su tío, el rey Luis XIV, moría sin herederos varones, la corona francesa podría pasar a él por ser su sobrino. Pero estos rumores son descartados por muchos historiadores, que confirman que los delfines murieron a causa del sarampión. Finalmente, su hermano pequeño logró sobrevivir a la enfermedad y llegó a sentarse en el trono francés bajo el nombre de Luis XV. Los restos mortales de Luis descansan en la Basílica de Saint-Denis, en París, en Francia. No hay mucho más que decir sobre Luis. Él fue un niño que en un principio parecía estar capacitado para ser un buen rey, siendo descrito como un príncipe demasiado precoz, extrovertido, curioso, atento y que le gustaba mucho hablar en público o conversar con todo aquel que le rodeaba, siendo incluso comparado con su bisabuelo, el rey Luis XIV, teniendo ambos un carácter y una forma de comportarse muy parecida. Luis murió a una edad demasiado temprana a causa de una de las tantas enfermedades que había circulando por aquella época, y como para entonces la medicina estaba tan poco desarrollada, tanto él como sus padres acabaron sucumbiendo ante la enfermedad. Gracias a su institutriz, Madame Ventadour, ésta logró salvar la vida de su hermano pequeño y así dar continuidad a la dinastía Borbón, siendo la gran salvadora del único heredero que le quedaba a Luis XIV. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Silvia Cristina Monroy y a Christopher del Valle también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros príncipes que provocaron crisis sucesorias con sus prematuras muertes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.